cuando se presenten los asentamientos diferenciales, ese sistema los va a absorber acomodándose, ¿no? Los va a absorber acomodándose, acá no van a aparecer momentos, ¿no? Como sí aparecerían si no hubieran articulaciones, acá aparecerían unos momentos intolerables, se fisuraría todo el tablero, etcétera, ¿no? Entonces yo les recomiendo que entren a Silsoc y bajen la norma en español. No sé si alguno ya lo ha hecho, ¿no? Pero es una ventaja pues tenerla traducida. Bien, ya terminó felizmente. Bien. Veamos entonces el tema de los aparatos de anclaje. A las 6 haremos un descanso, ¿no? Para no tirarnos de largo. ¿Qué pasó? ¿Todavía falta? Abrir. Pucha, tanto esperar. Sí, creo que este es. ¿Qué pasó? Uno siempre está acostumbrado a su máquina, ¿no? Yo estoy acostumbrado a mi máquina. Este es un puente atirantado, ¿no? Y de hecho que eso, o en acero o en concreto postensado, ¿no? En construcción por polarizo sucesivo, ¿no? No hay otra alternativa. O con dovelas. Acá están los aparatos de anclaje. Miren, repito, los aparatos de anclaje BCL suizos son muy parecidos. Miren, estos son los aparatos de anclaje móviles, es decir, son los aparatos de anclaje que van en el lado donde se coloca el gato. Los aparatos de anclaje, salen los torones, se conectan al gato, están delante del, ¿no? Y entonces, ¿a dónde diablos hago para agrandar la imagen? No entiendo esto. Yo no entiendo esta máquina. Acá en Huaraz las máquinas son diferentes, ¿no? Bueno, este es el aparato de anclaje. Este es el ducto, ¿no? Acá tienen el ducto. A esto se llama la bocina. Esta plancha que ven de acero de un cierto espesor importante es la plancha de apoyo. Y esta es la cabeza del anclaje. Ahí están viendo los torones. Lo que quiero es agrandar. Y es encima de soladito en lo que está amarillito sentado. ¿Acá? Ajá, soladito a la izquierda. No. A la izquierda. Hay un que a la izquierda de ese con amarillito que está sentado. ¿Por qué no te vienes acá y lo haces? Por favor. Te vas a caer y botas todo. No, ahí nomás. Porque... Vente por acá, no sea flojo. No entiendo, esto es... Ahora ya sé que en Huaraz las computadoras son diferentes. De mi máquina pues hay 10 formas para agrandar la imagen.
Pásate por acá, compadre. Ahí está mejor, ¿no? ¿Podemos apagar estas luces de acá de adelante? Para que ustedes vean mejor. Los de atrás no ven ni un carajo, pues disculpen, ¿no? Pero los de adelante sí ven, pues, ¿no? Ya, miren, entonces, estos son los aparatos de anclaje, ¿no? Repito, esta es la vaina o el ducto o el tubo. Los hay metálicos, todos son corrugados, ¿no? Hay unos que son más rígidos, otros que son más flexibles. Por supuesto que es un tubito de espesor pues pequeñísimo, ¿no? 0.9 milímetros, ¿no? Porque solamente sirve solamente sirve para definir el cable parabólico, nada más, ¿no? No tiene ninguna función estructural el ducto, ¿no es cierto? Repito, y entonces acá está la bocina, la plancha de apoyo, la cabeza del anclaje. Si ustedes observan, por ejemplo, los de atrás, si observan con detalle, van a ver los huequitos troncocónicos, ¿no? Y los torones que se han cortado, ¿no? Ahí ven unos cachitos que sobresalen, se cortaron los torones, esos huequitos ya, las cuñas ya se asentaron y los torones están fijos, ¿no? A esto era lo que me refería entonces, ¿no? Que esta plancha de apoyo tiene dimensiones, y entonces en los extremos se requiere cierto ancho de concreto para que entren cómodamente, ¿no? Ahora, este es un refuerzo helicoidal que lo provee el mismo fabricante de la patente, ¿no? Lo provee el mismo fabricante de la patente, ¿no? Entonces acá no puedes agrandarlo más porque cabos son los cables. Pantalla no se puede agrandar más, qué raro. Ahí están viendo el aparato de anclaje. Ahora, hay aparatos de anclaje para un número determinado de torones, ¿no? Aparatos de anclaje para 12 torones, 16 torones, 20 torones. Cada fabricante los tiene estandarizados. Lo que no quiere decir que nosotros, por ejemplo, usemos un aparato de anclaje para 20 torones y solo coloquemos 18, no hay ningún problema, ¿no? Solamente hay 18, ¿no? Eso depende del diseño, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo hago para mover? Dime con qué muevo esto de acá. No entiendo esta máquina. Es la primera máquina que no entiendo en mi vida. Para que vean la tabla con... Adelante. A ver. Permíteme. Ya, ahí estábamos, ¿no? Ya. Estos son los aparatos de anclaje. Acá en esta tabla quiero mostrarles esa tabla. ¿Qué es esto? Ya, esta tabla la quiero agrandar. Entonces, acá, más, acá está, ¿no? Y ahora bajo, acá están. Ahora sí, miren. ¿No? Entonces acá tienen, miren, estos son los cables. Este es el número de cables por tendón, ¿no? El número, acá dice el número de cordones por tendón. Estos son los tendones, tendones. Número de torones por tendón. Por ejemplo, miren, un tendón de 12 torones, hay 12 torones de media o 12 torones de 0.6, ¿no? Hemos dicho. Entonces, el diámetro interno de la vaina o del ducto, ¿no? Sería para 12 torones, el diámetro interno sería 65 milímetros, ¿no?
y si usamos torones de mayor diámetro, 80 milímetros, ¿no? El consumo de mortero para la inyección, el volumen en litros por metro, el peso en kilos por metro, ¿no? La sección de acero de esos 12 torones, por ejemplo, para 12 torones tenemos una sección de acero de 11.84 centímetros cuadrados, ¿no? En milímetros cuadrados 1184, ¿no? Y si usamos los más gruesos, 16.8 centímetros cuadrados, ¿no? de refuerzo postensado. Aquí está el peso, masa para nosotros es el peso de los cables, ¿no? Pero estos brasileños creo que se han vuelto locos, porque a nosotros lo que nos interesa son los diámetros externos de los ductos. Bueno, ahí tienen el concepto claro de lo que es un aparato de anclaje, ¿no? Aquí están los torones, miren, inclusive acá los ven, ¿no? Entonces, estos torones originalmente venían por acá estaba el gato, ¿no? Entonces el gato los tensionaba y a la vez iba presionando las cuñas, ¿no? Hasta que cuando se alcanza la presión en el émbolo, es decir, indirectamente el esfuerzo en los torones del orden del 70% del FPU, se detiene el gateo, ¿no? Y se asientan las cuñas para fijar los torones, ¿no? Ese es el concepto. Ahí tienen una vista, ¿no? Ahora, también pueden tener ustedes un tendón de X metros de longitud. Esos son los aparatos para empalmarlos, ¿no? También. O sea, uno puede empalmar un tendón y continuarlo, ¿no? Y los aparatos de anclaje fijos, este es un tipo de anclaje fijo. ¿Por qué se le considera como anclaje fijo? Porque esto va a quedar embutido en la masa de concreto del extremo de la viga. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ahí quedó, ¿no? Acá está el tubito para la inyección del mortero o para verificar si el mortero ya llegó, ¿no? Hay una serie, pues, de tipos de estos aparatos de anclaje. También para losas, ¿no? Las losas postensadas. En Lima se ha construido bastante con este sistema, ¿no? O sea, uno puede, con losas postensadas, uno puede tener sobre todo para edificación comercial, ¿no? Para malls, etc. Puede tener, ¿no? Los paños del concreto armado, pues uno puede tener con postensado paños de 10 por 12, ¿no? 9 por 8, 10 por 10, ¿no? Paños mucho más grandes, ¿no? Para edificios de estacionamiento, etc., ¿no? Estos son empalmes para ductos para losas, ¿no? Por eso acá el ducto se aplana, ¿no? El ducto se aplana. Este es un gato de lapicero, se le llama gato de lapicero si usted parece un lapicero, ¿no? Más o menos 1,20 m, una cosa así, ¿no? Estos gatos sirven para tensar torón por torón. Se usan mucho para losas, ¿no? En losas se usan mucho. En puentes no sería económico, ¿no? Porque, digamos, en una viga pues tenemos pues 20, 30, 40 torones, ¿no? Estos gatos se llaman de lapicero, entonces. Y chica, y los otros gatos, estos son los gatos más grandes, estos son los gatos. Esos gatos ya son para tensar 12 torones, 20 torones, 30 torones, depende del tamaño, ¿no? Depende del tamaño. Uno puede ir tensando por etapas, claro, ¿no? Por ejemplo, supongan ustedes que tienen un tendón de 24 torones, ¿no? 24 torones. Entonces, en una primera etapa con un gato de 12, tensan los 12 torones, ¿no? Los anclan todo. En una segunda etapa tensan los otros 12 torones, ¿no?
sea, no quiere decir que un gato de 12 torrones no sirva para tendones de mayor diámetro, ¿no? Entonces uno tiene pues que seleccionar 1, 2 o 3 gatos para, en el caso de una constructora, para comprarlos en función al trabajo que va a tener, que lamentablemente pues en nuestro país es realmente reducido, ¿no? Estos son los tamaños de los gatos, entonces también están estandarizados, ¿no? El gato de lapicero. Luego, por supuesto, Protende también tiene los sistemas de postensado para los tirantes de los puentes atirantados, como este que están viendo acá, pues, ¿no? El concepto de un puente atirantado es que es distinto al concepto de un puente colgante, ¿no? En un puente colgante uno levanta 2 torres y cuelga un cable principal de las 2 torres y luego en los extremos ancla el cable, entre comillas, en una cimentación que se le llama cámara de anclaje. Y luego del cable uno baja otros cables secundarios que se llaman péndolas o colgadores para sostener el tablero. En el caso de los puentes atirantados, no. Por eso es que han ido ganando mercado cada vez más, ¿no? Ahora los puentes atirantados se pueden hacer con luz principal de 1 kilómetro, ¿no? Y reemplazan ya a los colgantes, que en el caso de los puentes de grandes luces están relegados a luces mucho más grandes, ¿no? En el caso del atirantado, miren, los tirantes, que son cables, van directamente al tablero, ¿no? No hay una péndola de por medio, van directamente al tablero y soportan el tablero. Entonces el tablero, en un modelo muy sencillo, funciona como una viga con varios apoyos elásticos, digamos. Elásticos en el sentido de que los tirantes, dependiendo de las cargas, se van a deformar, se van a estirar, ¿no? Bien. Lamento pues no entender mucho esta... O sea, ¿dónde está para ir pasando página por página? Bueno. Se demora, ¿no? Espérense un ratito. Bueno, miren, acá tienen una batería de puentes atirantados, ¿no? Una batería de puentes atirantados. O sea que acá, como ustedes ven, el tirante va directamente al tablero, pues, ¿no? No hay cable principal ni péndolas, ¿no? Por eso es que para determinadas luces resultan más económicos que los colgantes, ¿no? Bien, ¿qué les parece si hacemos un descanso? Ya son las 6 y pasamos a la parte metálica. Puente Hangas, ¿no es cierto? El puente Hangas tiene una luz ¿de cuánto? 70 metros. Y es de un solo tramo. 2 tramos, es principal. Doble vía. 2 tramos. No, por tramo me refiero al... Un solo tramo. Un solo tramo. Un solo tramo, ¿no? Ya. Y tú me dices que es de sección cajón. ¿Por qué sabes tú que es de sección cajón? ¿Has visto información que te dice? Sí, han escuchado comentarios de este tipo cajón. Ya. Miren, en el tiempo que tenemos no podemos cubrir pues todo lo que pudiéramos cubrir, ¿no? Bueno, miren, los puentes de sección cajón, vaciados in situ, son postensados, ¿no? Son postensados y normalmente, para que vean ustedes cómo son las cosas, ¿no? Acá estoy hablando de construcción, ¿no? Ya. Los puentes de sección cajón son de este tipo. Miren. Normalmente son puentes multicelulares y se recomiendan para luces hasta 60 metros. O sea, ahí nomás ya estamos con un problema.
Ahí nomás ya estamos con un problema, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el concepto de un puente de sección cajón, ¿no? Ese es el concepto de un puente de sección cajón. El elemento longitudinal principal es una... No voy a entrar en el tema de diseño, que no estoy entrando, ¿no? Pero el elemento longitudinal principal es una viga de forma I. Una viga de forma I, ¿no? Entonces, el espacio para colocar los tendones, se tiene espacio para colocar los tendones en las almas. Y acá también se tiene espacio para colocar los tendones. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es que tú me dices que esto tendrá, pues, bueno, son 2 carriles y tiene veredas. Muy pequeñitas. Un puente carretero. Tendrá 840, digamos. Supongan que esto tiene 840. ¿Ok? Eso quiere decir que esto es 210, ¿no? Normalmente, esto es 210 metros. Ok. Entonces, tú me dices que el puente está demasiado deformado hacia abajo. Exagerando, pues, ¿no? Estoy exagerando. Para empezar, miren, la deformación por carga viva debe ser menor a la luz entre 800, ¿no? Entonces, si tenemos 70 metros, 70 por 100 entre 800, ¿cuánto es? 8.75 centímetros. Quiere decir que la deflexión por carga viva máxima debe ser menor o igual a 8.75 centímetros. Eso se puede medir, ¿no? Si el puente se ha deflectado más de 8.75, ya ahí hay problemas. Y tú me dices que la deflexión se ve a simple vista. Ahí hay problemas. ¿Saben? ¿Quién habrá construido eso? ¿Con qué sistema de postensado? En ese caso, en ese puente, por ejemplo, los apoyos están en desnivel. Ahí, o sea, el puente tiene una cierta pendiente. Sí. ¿Y eso en qué afecta al tema? De repente por eso se nota bastante pronunciado. Tú lo que estás diciendo es que no está deflectado demasiado. Eso es lo que estás diciendo. ¿Ah? Sí, se nota. Ah, entonces no interesa que estén los apoyos de nivel. Estuvo así hasta después de la construcción, no es años después. Se construyó y estaba así. Ahora ustedes tienen los porqués, pues. Claro, la reflexión de la carga, si los trailers llevan la misma. Esos son... Analicemos la carga. ¿Ese puente para qué carga fue diseñado? Claro. Ese ha sido el problema. Empecemos por ahí, pues, ¿no? Y ahora ese puente no pertenece a la red vial nacional, ¿no? Sí, está dentro de la Está dentro de la red vial Acá en la nacional. ruta del callejón es... Pativilca, Huaracaras. Lo hizo el ministerio, entonces. Claro. Bueno, la pregunta que él me hace es cómo solucionamos ese problema, ¿no? Entonces el ingeniero me dice, bueno, lo primero que se le ocurre a uno es gatear el puente hacia arriba, ¿no? Eso es factible. ¿Ese río tiene agua permanente? No. ¿Tiene agua permanente? Río Santo. El río Santo, ¿cómo vas a gatear hasta arriba? Pero se puede hacer un pilar, Intermedio. un pilar, como un pilar, cimiento, ¿no? Empezamos por ahí, pues ¿cómo vas a gatear? No puedes gatear. Olvídate de eso, del río Santa, pucha. Bueno, yo sugeriría lo siguiente, miren. Yo sugeriría postensado externo. Postensado externo. Eso no es ningún invento mío, yo no he inventado nada, ¿no? Por si acaso. ¿Cómo es el postensado externo? Para eso hay que hacer un estudio, por supuesto, ¿no? Digamos que este es el puente, ¿no? Y estos son los lados del puente. ¿Cuál es la idea? La idea es generar una carga uniformemente repartida hacia arriba, de tal manera que
el puente recupere su horizontalidad o recupere gran parte de la deformación, por ejemplo, se quede pues con 2 centímetros, 4 centímetros, una cosa así, que no puede ser más de 8.75. Y entonces ustedes ahora saben cómo podrían hacer eso. ¿Cómo podrían hacer eso? Con cables de postensado externos. Cables de postensado externos. Es decir, aquí habría que adicionar. Voy a transmitirles el concepto, ¿no? Porque si no nos quedaríamos hasta mañana, ¿no? Bien, acá le adicionaríamos unas orejas, ¿no? Aquí le adicionaríamos unas orejas. Repito, esto no lo he inventado yo, ¿eh? Unas orejas. ¿Cuál es la idea? La idea es que si el puente lo vemos en una vista lateral, ¿no? Nosotros externamente le colocamos estos cables, externamente, ¿no? Externamente, ¿no? Aquí habilitamos las orejas para colocar los aparatos de anclaje y colocamos orejas, orejas y orejas, ¿no? De tal manera que hacemos el concepto es el mismo, ¿no? Tensamos los cables, asentamos las cuñas, ¿no? Transferimos esta fuerza de tracción en compresión y entonces, como vamos a hacer el tensado, no cable por cable, sino tendón por tendón, lo que vamos a tener acá es una carga uniformemente repartida hacia arriba, que va a ir incrementándose conforme vayan aumentando los tendones que vamos a... Entonces uno puede calcular cuántos tendones externos necesita para levantar el puente y dejarlo en su horizontal, si no quiere. Esa es una buena solución. Yo pensé que me hablabas pues de un río que tiene pues un régimen estacional, un periodo seco que prácticamente no hay agua. Ahí puedes hacer un falso puente, puedes gatear, etc. Pero el Santa, pues olvídate. ¿Tienen algún comentario? Esa es una solución convencional, ¿eh? Convencional. Esa es una solución absolutamente convencional. Si no tienen ningún comentario, alguna pregunta, sugerencia. ¿Y esas orejas cómo las fijaría bien? Hay que picar el concreto, ¿no? Hay un procedimiento, pues, ¿no? Hay que picar el concreto, no colocar un sistema de anclajes, que no es nada raro, ¿no? Ni costoso ni nada. Y hacer un vaciado de concreto, pero tiene que pegar bien, ¿no? Porque esas orejas van a definir el perfil del cable. El cable va envuelto en un material que lo protege contra la corrosión, ¿no? Porque va a estar a la intemperie, ¿no? Si se le sigue dejando en ese estado de deformación, ¿qué peligro correría? ¿Fallaría el puente? Bueno, si se ha deflectado demasiado, ¿qué pasó? 1, 2, 3. Si se ha deflectado demasiado, ¿qué está sucediendo con el puente si es que se ha deflectado demasiado? Estamos hablando de construcción, no de diseño. ¿Qué está pasando con esa viga, entre comillas, si está deflectada demasiado? Parte superior, compresión. No, eso ya sabemos. Pero ¿qué es lo que está pasando con esa sección? Se está fisurando, pues, más de lo conveniente. Si el puente se deflecta demasiado, se fisura, pues. Aquí lo que debe estar pasando, hay que ir a inspeccionarlo, ¿no? Lo que debe estar pasando es que las fisuras, que deben ser microscópicas, ¿no? Para eso se diseñan. Las fisuras deben aumentar, deben haber aumentado. Como aumentan las fisuras, ¿qué pasa
con los tendones internos, entra el intemperismo y debe haber un proceso de corrosión ahí, ¿no? Por más que este clima no es malo, ¿no? Pero de todas maneras va a haber un proceso de corrosión que con el tiempo va aumentando. La corrosión lo que hace es le resta área al refuerzo. Al restarle área al refuerzo se va a deflectar más todavía con el tiempo, ¿no? Pero no están en un ducto los cables. Sí, pues. Pero ese ducto se corroe. ¿No? Ese ducto se corroe. A mí no se me ocurre, así, una consulta rápida y una idea mía rápida, sin haber visto el proyecto, sin haber ido, sin haber medido nada, etc. Postensado externo, ¿no? Que no, repito, no es ningún invento. El otro tema que me comentó el ingeniero y que me parece muy interesante es el tema del montaje o del izaje de estas vigas, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, los brasileros establecen un mínimo para el ancho de las alas, ¿no? Un mínimo para el ancho, para evitar el problema del pandeo lateral. El pandeo lateral. Miren. El problema si les explico el pandeo lateral van a pensar que estoy hablando de diseño. El problema del pandeo lateral. Entonces establecen un mínimo acá, ¿no? Ahora, cuando usamos estas vigas, ahí es más serio es el problema. Entonces, cuando usamos vigas tensadas o postensadas con alas del orden de 60 a 71 centímetros, ahí sí es más serio. Entonces, ¿cuál es la idea para solucionar esto? La idea es la siguiente: si esta es la viga, hay que fabricar con tubos o con perfiles, mejor con tubos, hay que fabricar con tubos un sistema que le dé soporte lateral, un sistema que le dé cada cierta longitud, normalmente cada más o menos 8 o 9 metros, ¿no? Un sistema con cables que a un lado y al otro lado le dé soporte lateral. ¿Ok? O sea, en otras palabras, uno lo que hace en el momento del izaje, lo que uno está haciendo es dándole soporte lateral a la viga para evitar ese pandeo lateral. En realidad es pandeo lateral torsional, ¿no? Es decir, la idea es conceptualmente es esto, ¿no? Hay que darle un soporte lateral durante la maniobra de izaje, ¿no? Durante la maniobra de izaje, ¿no? Y eso se hace con una estructura de tubos, no es muy costosa, y que luego le queda pues al contratista para otra obra, ¿no? ¿Entienden? Y acá se pasa un cable, el otro sistema de soporte lateral está acá, el cable viene por acá y así, ¿no? Entonces, estos tubos, con unas planchitas acá, por supuesto, le dan soporte lateral. O sea, estos tubos lo que hacen es esto. Y entonces la viga ya no se deflecta lateralmente, ¿no? Porque el problema de estas vigas es que si se empiezan a deflectar, se pueden echar. Y si se echan, se rompen, pues, porque no tienen resistencia en esa posición, porque no es cierto, ¿no? No tiene ninguna resistencia en esa posición, ¿no? El procedimiento de izaje y de montaje de las vigas es delicado, pues, ¿no? Tiene que ser hecho por una persona con experiencia, ¿no? Y repito, en estos casos, contestando tu inquietud, ¿no?
En estos casos sí es necesario, dependiendo de las luces, darle un sistema de soporte lateral, se llama, ¿no? Acá no, pues, porque acá el ancho de las alas, ¿no?, evita el problema del pandeo lateral, ¿no? Entonces tu pregunta era muy interesante. Bien, continuemos entonces. ¿Podrías apagar estas luces, por favor? Estas de acá no. Esas secciones cajón, repito, se recomiendan hasta máximo 60 metros. Y es un procedimiento de sección cajón postensada, vaciada in situ. Normalmente requiere falso puente. Si este es el río Santa, Dios mío, yo me estoy poniendo a pensar cómo lo han hecho, ¿no? No han podido colocar un falso puente en el río Santa, ¿no es cierto? Habría que mirar los planos, ¿no? Porque habría que mirar los planos. Pero los que han pasado por ahí, ustedes se dan cuenta que es un puente de sección cajón. Silencio. Ya, ok, bien. Seguimos entonces con nuestro tema. Miren, los puentes de acero son una alternativa que compite precisamente con los puentes de concreto reforzado. Hay una competencia. Me refiero al tema, obviamente, económico. Ahora, hay que decir que normalmente el concreto postensado, normalmente, dependiendo de la zona y de las características de la topografía en la zona del puente, normalmente es más económico que la solución metálica, normalmente. Pero un país como el nuestro, que tiene una geografía complicada, una geografía realmente complicada, con costa, sierra y selva, depende de la zona para ver si ese sobrecosto de la estructura metálica es real o no es real, ¿no? En algunos casos la alternativa en acero puede ser más económica, como que de hecho la es, y hay muchos puentes de estructura de acero, ¿no? Yo el tema que les he traído es el mismo tema de las vigas postensadas, pero ahora en acero, ¿no? Ahí tienen un proyecto real, ¿eh? de un puente de 162 metros de luz, total entre ejes de apoyos extremos, ¿no? Entre ejes de apoyos extremos, ¿no? Tiene 3 tramos, un tramo de 64 metros y 2 tramos de acceso de 49 metros, ¿no? Bien. ¿Cómo es la sección transversal? Ahí tienen ustedes la sección transversal. La sección transversal está conformada por las vigas, en este caso son 1, 2, 3 vigas fabricadas de plancha de acero estructural para puentes soldadas, ¿no? Sobre las cuales se apoya la losa. Esta losa es una losa de concreto armado convencional. Una losa de concreto armado convencional. Luego tenemos el sistema de arriostres laterales, que son importantísimos en el caso de las vigas de acero, porque si ustedes piensan que estas vigas de concreto que tienen 15, 20 centímetros acá, se pueden pandear lateralmente, en el caso del acero, que son centímetros o fracciones de centímetros, el pandeo lateral torsional es un estado límite crítico. En consecuencia, este sistema de arriostres transversales se coloca con un cierto espaciamiento que se calcula. Porque en la etapa en la que el concreto está fresco, o sea, cuando encoframos, hacemos la losa, en la etapa que el concreto está fresco, las vigas solas son, al igual que estas vigas o estas vigas, solas son las que están soportando el peso del concreto fresco, una cierta sobrecarga de vaciado y el peso del encofrado. ¿Me dejo entender? Entonces, básicamente la estructura corresponde a un puente de sección compuesta. En este caso, en vez de tener vigas postensadas, tenemos vigas de acero soldadas,
que trabajan en acción compuesta con una losa de concreto, ¿no? A través de conectores de corte que se colocan acá, ¿no? En el patín superior y que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el concepto de la construcción compuesta? Miren, vamos a definirlo por el extremo. Supongan ustedes que nosotros vaciamos la losa de concreto directamente sobre la viga sin haber ninguna trabazón mecánica entre la viga y la losa. Cuando actúen las cargas, la losa se va a deformar acompañando la deformación de la viga. Y en consecuencia acá, en la interfase, la herencia del concreto con el ala superior de la viga de acero es una porquería, es cero, es despreciable. En consecuencia, acá va a haber un deslizamiento. ¿Cómo evitamos ese deslizamiento? Trabando mecánicamente la viga con la losa, a través de conectores. Estos conectores se denominan conectores de corte. Tienen la forma de pernos, pero en realidad no son pernos, tienen la forma. Se sueldan al ala superior de la viga. En consecuencia, a la hora de deformarse, los conectores toman el cortante acá. El cortante que es igual a B por Q entre el momento de inercia y autos.